Hacía mucho tiempo que no tocaba jornada de reflexión, así que ya iba siendo hora. Os pido perdón ya de antemano si estáis escuchando un ruido de fondo porque tengo unos vecinos que han empezado a hacer obras y han decidido empezar, como no, pues 2 o 3 minutos antes de lo que yo tenía planeado empezar a grabar. De esto hace ya como 2 o 3 horas y llevan con esas mismas tablas en la terraza desde hace meses, pero para un día que decido grabar antes del domingo han decidido que era justamente el momento perfecto para empezar a hacerlo. Voy a intentar que no me distraiga porque de hecho es algo que me suele desconcentrar bastante, pero es lo que tiene que mi cuarto dé un patio interior. El caso es que yo venía a hablar de un tema relativamente serio, vamos a decirlo así, que justamente se ha dado esta semana en la tienda de cómics en la que estoy de prácticas. De hecho, es un tema que quería traer desde hace algún tiempo, ya que desde los primeros días me he ido dando cuenta de que el tema del público femenino no es realmente el que tenemos en mente, realmente es algo mucho más amplio y algo mucho más, digamos, habitual que lo que a lo mejor podemos pensar desde un primer momento. En este sentido, evidentemente, culpa mía, porque también tengo que decir que, claro, pues yo voy a la tienda de cómics un día o 2 a la semana, voy mis 10 minutos, mis 15 minutos, mi media hora mientras echo algún ojo a las novedades con María, mientras estamos mirando algunas cosillas, y evidentemente desde que han cambiado los días de distribución, pues voy entre semana, que suele ser un día como menos transitado a lo mejor, y el sector de público que yo veo allí es algo muy limitado, no es algo muy concreto, es gente que coincide pues en esa media hora. Sin embargo, prácticamente desde el día 1 que yo empecé pues con estas prácticas en la tienda de cómics, mi percepción sobre este mundo ha cambiado por completo. Esto es algo que ya empecé a comentar en cierta medida en Instagram Stories cuando empecé con estas prácticas, ya que iba comentando un poquito el día a día durante, creo que fueron un par de semanas, pero me chupaba demasiados megas el tener que subir estos vídeos que iba comentando mientras iba de camino a la tienda. El que siguiera los Instagram Stories en aquel momento creo que sabe muy bien a qué tipo de público me refiero a esa niña que vino a por Harley Quinn, me refiero a esa futura madre que también vino a comprar cómics porque había empezado a introducirse en este mundillo, y en este caso la que realmente ha sido el detonante ha sido una señora mayor, una abuela en este caso concreto, que la verdad es que tuvo un comentario muy desafortunado y que evidentemente pues yo no me vi capacitado, o por lo menos no quise realmente entrar a réplica. Esta señora entró junto al que entiendo que era su marido y junto pues supongo que alguna hermana o alguna amiga, alguna cuñada, alguna cosilla similar, junto a 2 de sus nietos, un chico que tendría pues unos 8 o 9 años y una niña un poquito más pequeña que tendría alrededor de 6. Se ve que el niño pues bueno, había recibido algún tipo de premio de parte de su madre, supongo que por haber hecho algo bien o no haber hecho algo mal, y este niño lo que quería como premio era un cómic de Spider-Man, ya que bueno, pues unos primos suyos mayores con los que entiendo que tenía buena relación siguen la serie de manera regular y quería empezar desde el número 1, así que bueno, pues hubo que explicarle en cierta medida cómo funcionaba todo el tema de los volúmenes, cómo empezaba el tema de las series, que los números 1 generalmente suelen ser bastante antiguos y que a lo mejor pues para un chaval como él, no mucho más actual, mucho más joven, que a lo mejor simplemente lo que ha visto pues son las películas o algunos de los últimos números que se han leído sus primos, lo recomendable es que empiece por algo mucho más contemporáneo. Y desde luego creímos que lo más recomendable para él, para su abuela y para su madre y para cualquiera que le fuera a comprar un cómic era que de primeras cogiera pues un tomito autoconclusivo. No recuerdo exactamente qué número se llevó, si mal no recuerdo estaba protagonizada por Spider-Man y por Misterio y creo que era una pequeña aventura autoconclusiva. Ya partíamos de un fallo, y es que bueno, pues la abuela no dejaba de hablar y lo único que nos decía era que no quería que el niño se comprara algo que fuera mucho más amplio, no quería que comprara un arco, una historia más extensa, más allá de un tomo, de una grapa, porque sabía que eso jamás lo iba a continuar. Y no era algo que solo nos dijera a nosotros, sino que también se lo repetía al niño, que sabía que no iba a continuar con ello, que no iba a querer leerlo, pero por otro lado nos decía que se alegraba que en cierta medida, pues gracias a los cómics, los niños hubieran empezado a leer. Y creo que esta dualidad de que a nosotros nos dijera una cosa, pero al niño le dijera otra, realmente le estaba afectando al chaval en cierta manera. Cada vez que la abuela le hacía este comentario se le notaba algo triste, porque supongo que al crío también le haría ilusión el poder leer su propio cómic, el poder tenerlo en casa, el poder compartirlo con sus primos, pero hubo algo que a mí me tocó mucho más la patata, y es que mientras estábamos haciéndole estas recomendaciones al chaval, su hermana pequeña, viendo pues también un poquito las portadas, los dibujos que salían, le dijo a su abuela que ella también quería el mismo número que al final se terminó llevando, a lo que la contestación de la abuela únicamente fue: lo siento cariño, aquí no venden cosas para niñas. Desde luego, como parte del staff de la tienda y como persona a la que no le apetece tampoco crear demasiadas polémicas, no pude replicarle, pero fue algo que realmente me afectó, no por nada en concreto, porque además imagino que a lo mejor la abuela lo que no quería era simplemente gastarse más dinero comprándole un cómic a la nieta y un cómic al niño, pero a lo mejor si la respuesta hubiera sido cuando tu madre te dé un premio vendremos aquí a comprar algo, aunque no quieras hacerlo, aunque lo dejes pasar porque a lo mejor a la niña se le olvida el día de mañana, creo que los mensajes que les estaba mandando a sus nietos de tú no eres capaz de continuar esto y aquí no venden cosas para niñas
no son para nada positivos. Puede que esto me hubiera pasado un poquito más por alto si no fuera porque unos minutos después vinieron con sus primos, ya que bueno, pues habían quedado en la puerta porque querían llevarse los últimos números de Spider-Man y alguna grapita de campeones. Y desde el minuto 1 que entraron todos por la puerta, evidentemente con la madre de sus primos, ya que si no me equivoco tenían como 13 o 14 años, solo dejó libre al chico para que los acompañara y viera qué era lo que estaban leyendo, qué era lo que se estaban comprando, y me dio la sensación de que la niña no se quedó junto a la abuela de su mano por decisión propia. No soy quien para dar lecciones morales sobre lo que debes o debes dejar de hacer con tus nietos, con tus familiares, con los hijos que tengas al cargo, pero he visto tantas actitudes sanas respecto al mundo del cómic, dentro de las hijas de muchos de los clientes que estaban viniendo, que repito, no soy quien para dar lecciones morales, pero es algo que tengo ahí dentro como una espinita, ¿no? El haber intentado explicarle a esa señora que actualmente muchas de las series no es que vayan dirigidas únicamente a ella, pero tienen muchas más opciones. Como ya comenté hace unas cuantas semanas, hay un gran sector del público, tanto dentro del mundo del cómic como fuera de él, que sigue viendo una gran diferencia entre cómic para hombres y cómic para mujeres. Si esta es la división que queremos continuar haciendo a día de hoy, personalmente disfruto muchísimo más con todo lo que son los cómics de chicas, protagonizados por ellas, guionizados por ellas, dibujados por ellas. Como ya sabéis, yo prefiero llamarlo cómic en femenino, ya que creo que es algo mucho más global, sin hacer tanta diferencia a lo mejor en el lector que está destinado a ello. Nunca me olvidaré, y yo creo que es algo que tendré siempre grabado en la memoria, cuando durante la segunda semana, si no recuerdo mal, llegó una niña pequeña a la tienda, una niña que a lo mejor tenía 7, 8 años, no tendría muchos más, y con toda la decisión del mundo se dirigió a Dani para decirle que ella venía a por el número 5 de Harley Quinn, que era el último que había salido, que se les había agotado y que había ido con su padre 1 o 2 semanas antes a por él y que le habían llamado. Ese cómic estaba a su nombre, la niña lo quería y de hecho nos preguntó si ya había salido el número siguiente. Ojalá, lo repito, el 90% de los adultos con esa determinación para saber lo que quieren, cuándo lo quieren y qué es exactamente lo que vienen a buscar. Todo esto vino porque como un par de días antes vino una señora embarazada junto a su pareja a por unos cómics de Harley Quinn. Por regla general no me gusta mucho recomendar cómics para públicos en específico o para gente que no sabe muy bien lo que va buscando, porque al final creo que depende mucho del tipo de cine que te guste, de la música que escuches, de los libros que te guste leer. Pero bueno, esta chica había leído algunos de los cómics de Renacimiento de Harley Quinn, por lo cual sí que me vi a lo mejor un poquito más capacitado para recomendarle la etapa anterior de los Nuevos 52. Ya estuvimos hablando un poquito del personaje, de la etapa del Renacimiento, porque yo no me la he leído, así que bueno, pues intercambiamos unas cuantas impresiones. Y era ella la que había decidido leer Harley Quinn a raíz de ver Escuadrón Suicida. Al margen de opiniones que pueda haber sobre la película, me alegra ver que esta mujer encontró un personaje con el que sentirse identificada, con el que disfrutar sus aventuras, y que gracias a la decisión de ECC de publicar la última etapa de Harley Quinn haya conseguido encontrar pues ese enlace, ¿no? Ese enlace con el mundo del cómic, el poder ir leyendo poco a poco, que le haya enganchado un personaje y que de alguna manera vaya como encontrando otros personajes anexos con los cuales pues o sentirse identificada o que le susciten bastante interés como para comprarse otro tomo. También me llama mucho la atención que muchos padres aficionados al cómic, evidentemente desde hace años, acuden con sus hijos, y más que con sus hijos yo diría con sus hijas. He visto una mayoría de público femenino en este sector muy concreto frente a un público masculino que, aunque en muchas ocasiones sí que acude de mano del padre, generalmente no muestra tanto interés como él a lo mejor en comprarse pues una grapa o un tomo de cualquier personaje. Por regla general parece que ellos están más interesados en el mundo audiovisual y ellas son las que están un poquito más cercanas al mundo de la lectura de cómics. Y cada vez que pasa, cada vez que viene una niña a comprar un cómic, sea cual sea, es como que siento alegría, ¿no? Siento como una pequeña esperanza para poder renovar en cierta medida todo lo que es el sector de lectores de cómic. Creo que muchas veces también nos empeñamos en que el cambio de todas estas cosas sea algo inmediato, y sería lo ideal, sería lo utópico, y desde luego ojalá la sociedad funcionara así, ojalá la sociedad fuera un poquito más allá, fuera capaz de pensar en todo lo que realmente está afectando a mucha gente. Pero creo que son estas cosas, ¿no? Estas nuevas generaciones, estos nuevos públicos que están entrando actualmente al mundo de la viñeta, los que le dan un cierto futuro al mundo del cómic. Supongo que soy un idealista en este sentido porque quiero pensar que muchas veces las futuras generaciones, nuestros descendientes el día de mañana, verán un mundo mejor, no solo en el mundo del cómic, como digo, sino en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad. Pero es que al final estamos trabajando un mundo para ellos, ¿no? Estamos trabajando una sociedad, estamos trabajando en este caso a lo mejor un mundo de la lectura de cómic mucho más variada, un mundo de la lectura de cómic mucho más plural, para que justamente sean ellos los que dentro de unos añitos puedan empezar a hacer el cambio de manera radical. Como me sucede muchas veces en este sentido, no sé exactamente a dónde quiero llegar. Como veis, se ha analizado como 3 casos concretos muy distintos entre ellos. Cada persona es una casuística. La verdad es que reducir todo
todo esto al público femenino, al cómic en femenino o prácticamente a cualquier tipo de lectura de cómic de público que venga al mundo de la viñeta. Me parece un poco absurdo en el sentido de que cada persona es un mundo y a día de hoy, tal y como está la industria del cómic, tal y como veo que se va desarrollando, tal y como veo que la gente viene a por unas cosas sí y a por otras no, poco a poco estamos creando una cantidad de lectores mucho más plural, mucho más general. Me alegra ver cómo muchas veces estas nuevas generaciones van tomando el relevo, cómo van cambiando la perspectiva, cómo ellos toman sus propias decisiones. Supongo que me habrá quedado un mensaje como muy idílico, muy utópico, pero tengo verdadera esperanza en que todo esto vaya cambiando poco a poco. Tengo la suerte, entre comillas, de pertenecer a una generación que ya ha empezado a ver ciertos cambios, que ya ha empezado a ver cómo todo se va diversificando, cómo tiene muchas más opciones donde escoger, cómo, aunque no encajamos dentro de todo lo que son generaciones de 15, de 20 años mayores que nosotros, podemos crear nuevas lecturas, podemos relacionarnos de una manera mucho más natural, sin tener en cuenta condiciones sexuales, condiciones de género, condiciones de ningún tipo. Puede que no seamos mayoría, puede que esos futuros lectores el día de mañana tampoco lo sean, pero justamente por eso, ¿no? Justamente con estos pequeños movimientos, justamente con estas pequeñas acciones, estas pequeñas intervenciones que hacemos en nuestro día a día, con nuestras elecciones, aunque simplemente sea a la hora de elegir un cómic, darle tiempo a la historia, darle tiempo a que evolucione la gente, a que evolucione la sociedad, pero somos parte del futuro y somos parte del cambio. Creo que esto es un poquito el resumen de todo, ¿no? El intentar dar cierta libertad, el intentar dar cierta pluralidad a las elecciones de todos esos que vienen detrás y que poco a poco van decidiendo lo que van a leer o lo que van a consumir el día de mañana. Y es que al final todos los cambios empiezan por aquí. Como siempre es un vídeo de reflexión, ya sabéis que son muy abstractos, sé dónde empiezo pero nunca sé dónde acabo, no sé muchas veces cuál es la reflexión a la que me va a llevar. Como siempre ya sabéis que en los vídeos de reflexión me gusta muchísimo que contéis vuestra experiencia personal, porque de hecho hay algunas que me parecen muy enriquecedoras y en este caso me interesa mucho saber cuál es vuestra perspectiva tanto como lectores como pues a lo mejor trabajadores dentro del mundo del cómic. Evidentemente en este caso me interesa de manera muy especial la del público femenino, para saber cómo han empezado en el mundo del cómic, cómo lo ven actualmente, simplemente por conocer un poquito la casuística más general. Pero cada persona es un mundo y me gustaría conocer vuestro universo. Voy a terminar aquí porque llevo ya un rato divagando, así que bueno, como siempre os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales por si os apetece charlar por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.